Hola, buenas tardes. El día de hoy les voy a explicar la práctica número 2 del curso de Tecnología de la Información para la modalidad Prepero y bueno, con el tema combinación de correspondencia en Microsoft Office Word. Bueno, ¿qué es una combinación de correspondencia? Bueno, esa combinación de correspondencia es una función que viene incluida en Office Word, la cual nos va a permitir, entre otras cosas, acortar el tiempo para la elaboración de cartas, para el envío de correos electrónicos, personalizando a qué usuario se le enviará la carta o el correo electrónico. La combinación de correspondencia pues, se puede usar, por ejemplo, para crear un diploma o varios diplomas, constancias, reconocimientos. Supongamos que estamos organizando un congreso donde vamos a entregar alrededor de 500 constancias de participación. Bueno, si ya tenemos una base de datos donde están los participantes, en lugar de crear 500 constancias en Word, bueno, se crea un solo formato y a través de la opción de combinación, bueno, podemos mandar a llamar los datos que están contenidos en una base de datos, bueno, para agilizar el proceso. ¿Qué recomendaciones se deben de seguir para la combinación de correspondencia? Bueno, lo primero y más importante, ¿sí?, es que podemos usar una hoja de Excel como origen de datos de la lista de destinatarios. Se pueden usar otras fuentes, pero bueno, es recomendable que sea en Office Excel. Como número 2, los nombres de la columna deben de estar en la hoja de Excel en el primer campo, ¿sí? Esto porque, bueno, porque cuando hacemos la combinación de correspondencia, Word tomará como base la primer celda del libro o de la hoja, por lo que es importante que también podamos poner los nombres adecuados a esas columnas. Número 3, lo que les mencionaba sobre los datos, ¿sí?, que estén también en la primera hoja de cálculo. Las entradas de datos con porcentajes, monedas y códigos tienen el formato correcto en la hoja de cálculo para que Word pueda leer correctamente los valores. La hoja de cálculo de Excel que se usará en la combinación de correspondencia se almacena en su equipo local. Esta es otra recomendación importante. Tenemos que tener, cuando vayamos a hacer la combinación de correspondencia, el archivo de Excel y de Word en una misma carpeta. ¿Eso para qué? Bueno, para que si nosotros tenemos que enviar esa carpeta o esos dos archivos a una persona, bueno, que al momento de abrir reconozca que es en la misma ubicación y bueno, no haya problemas para poder visualizar la información. Los cambios o adiciones en la hoja de cálculo se complementan antes de que se conecte a la combinación de correspondencia de Word, ¿sí? Es importante que antes de que empecemos la combinación de correspondencia tengamos el archivo de Excel y bueno, que esté con los datos actualizados, ¿sí?, para que no vayamos a tener ningún problema. Bueno, pues vamos a lo que se refiere a la práctica. Tengo aquí mi carpeta donde ya tengo una práctica de constancia. Y bueno, la situación es que es una escuela primaria donde tienen que entregar a todos los alumnos de la escuela pues una constancia de culminación del grado, ¿sí? En este ejemplo pongo a quien corresponda. El que se suscribe fue Francisco Ramos, director del plantel, hace constar que el alumno Karina Juárez Navarro culminó el quinto grado de primaria en la institución, en qué ciclo y con qué promedio. Y bueno, a continuación se van a detallar los promedios finales por materia. Y tenemos una tablita. Se expide la presente a los 24 días del mes de octubre de 2017, atentamente, bueno, firma el director del plantel. Bueno, este ya es un formato, ¿sí?, que bueno, he creado y que ustedes harán en su computadora algo similar. ¿Qué elementos están incluidos en este diseño? Bueno, la utilización del encabezado, donde se pone la imagen. También hemos puesto bordes de página desde la pestaña diseño.
Y bueno, también podemos poner, bueno, esta imagen, vamos a poner por acá, vamos a poner, cambiamos el formato, cambiamos el color y lo ponemos detrás del texto, bueno, para que sea como un fondo. Ok, bueno, ya que tenemos nuestro formato, lo que vamos a hacer a continuación es crear, bueno, el archivo de Excel donde van a estar los datos que vamos a estar combinando, ¿sí? Es decir, si volvemos a leer este formato, podemos encontrarnos los datos que van a ir cambiando de alumno en alumno, ¿sí? Por ejemplo, el nombre, el grado, el promedio y la calificación por materia, ¿sí? Vamos a abrir Excel. Y bueno, en la celda A1 vamos a escribir los números consecutivos, que para esta práctica serán 20. También vamos a poner nombre del alumno. Vamos a poner grado. Y bueno, vamos a poner aquí las materias, ¿sí? ¿Qué sacó en cada una de las materias? Y vamos a poner el promedio final del ciclo escolar. Y el promedio. Okay, bueno, vamos a llenar estos datos, esta hoja de Excel con datos. Bueno, recuerden el promedio, pues lo vamos a sacar a través de la fórmula promedio. Bien, una vez que hemos terminado de llenar nuestros datos, vamos a acomodar esto. Vamos a sacar los promedios. Okay. Ahí están. Vamos a Bueno, entonces vamos a guardar este archivo y recuerden que lo vamos a guardar en la misma ubicación donde está el archivo de Word. Ok, ahí está. Y bueno, ahora sí vamos a seleccionar, bueno, que nuestros datos empiezan en la celda A1, que estén completos. Bueno, vamos a cerrar. Y bueno, vamos a nuestro archivo de Word. Aquí es donde vamos a empezar a hacerle ya la combinación. Y bueno, vamos a empezar a leer. Bueno, el que suscribe, ¿sí? José Francisco Ramos Montoya, bueno, se queda ese nombre. Y bueno, aquí, bueno, vamos a borrar el nombre del alumno, ¿sí? También tenemos el grado y el promedio, ¿sí? A su vez, bueno, vamos a agregar aquí también
las materias. Vámonos ahora a correspondencia. Seleccionar lista de destinatarios, usar una lista existente. Tiene que estar cerrado el archivo de Excel. La hoja 1, la primera fila contiene los nombres de la columna. Y bueno, ahora sí, se nos habilitan estas opciones. Y bueno, vamos a ir poniendo los campos que vayamos a combinar. Aquí vamos a ir el nombre del alumno. Culminó el, vamos a poner qué grado, con un promedio general de, y ponemos promedio. Y aquí bueno, vamos a ir agregando las materias. Y bueno, se fija la presente constancia a los 24 días del mes de octubre. Bueno, nos aseguramos de que todo esté en una sola hoja. Ahí está. Bueno, lo que hemos hecho hasta aquí es indicar a Word que nuestra lista donde era la combinación está en un archivo de Excel, e insertamos los campos combinados y bueno, se generan pues estos nombres, y aquí tenemos la opción de vista previa de resultados, y aquí es donde vamos a poder observar bueno, que efectivamente la combinación haya sido exitosa. Ahí tenemos por ejemplo Sergio Leonardo, el de sexto grado. Entonces podemos inclusive cambiar lo que es la fuente para indicar bueno, cuáles son los campos que están combinados. Ahí está. Y bueno, aquí ya nos da opciones como editar documentos individuales, imprimir documentos y enviar mensajes de correo electrónico. Bueno, pues hasta aquí la práctica. Vamos a guardar nuestro archivo y aquí atención a lo que les voy a explicar a continuación. Esta carpeta donde están los dos archivos de la combinación de correspondencia, bueno, deben de subirlo en un archivo comprimido, ¿sí? Si tenemos WinRAR, basta con dar clic derecho en la carpeta y añadir a práctica 2 o el nombre de la carpeta .rar, ¿sí? Si no tienes WinRAR, puedes utilizar este método, enviar a carpeta comprimida en zip. Ahí está. Pues de mi parte es todo, chicos, cuídense.